Muy buen día y buena noche para todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Hoy el Señor Jesús nos trae, como siempre, su palabra es hermosa, su palabra es eterna, su palabra es edificante. Nos trae un tema, una palabra muy edificante, un mensaje, un llamado de atención. Como siempre, su palabra es llamando la atención nuestra, porque nosotros somos muy fáciles de distraernos, demasiado fáciles para distraernos. Dice la Escritura, por eso dice aquí la Escritura, acuérdense ustedes allá en la parábola del sembrador, quiero citar acá, en la parábola del sembrador, en Marcos 4:19, dice la palabra del Señor Jesús que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está hablando de una clase de cristianos que han llegado y se congregaban, de personas que siguen al Señor Jesús, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, codiciar otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso hoy el Señor nos llama la atención con este tema que se titula La mies es mucha. La mies es mucha. La palabra mies viene del griego, está en el original, está escrita en el original con D al comienzo, D de dedo, serismos, que significa cegar, la ciega, mies. La ciega tiene que ver con recoger la cosecha. Amén. Entonces, la mies es mucha. A veces piensa que hay gente que no ha recibido el mensaje como debe, pero el Señor nos enseña que por medio de ese mensaje, cuando Él se hizo carne, cuando Él por compasión hacia nosotros, por ese amor hacia nosotros, se hace hombre y llega a esta tierra a enseñarnos cómo llegar a Él, enseñándonos con el propio ejemplo, para que nosotros fuésemos verdaderos hijos del Señor. Él viene y se hace hijo para enseñarnos cómo un hijo puede llegar al Padre, o sea, a Él. Eso es lo que nosotros debemos entender para no engañarnos con ninguna trinidad. Eso es lo que está escrito y eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, Él viene y en ese mensaje en la cruz del Calvario, deja un mensaje grandísimo. Eso fue una semilla gigante para la humanidad. Pero la palabra del Señor dice que esa palabra, además de que todos estamos pendientes de esa predicación, pendientes de ese mensaje, el mensaje ha sido diluido, el mensaje ha sido tergiversado, el mensaje, cada persona a veces lo ha tomado como que yo creo a mi manera, yo pienso que esto es así, y nosotros no debemos pensar así, nosotros debemos decir lo que el Señor nos dejó escrito que dijésemos, no lo que yo pienso, ni lo que piensa un predicador, ni lo que piensa el mundo entero, es lo que dice el Señor Jesús. Y por medio de eso, el Señor nos advierte por medio de su palabra, nos exhorta por medio de la palabra, de que hay gente con muchas dolencias en el mundo, no solamente físicas, sino muchas dolencias y enfermedades.
espirituales y con todas las dolencias de muchos dolores, dice la Escritura. Vamos a leer de Mateo 9, que sea la palabra hablando. Mateo 9:35. Entonces, cuando habla el Señor de la mies, está hablando de que la cosecha está lista. Ustedes, yo no sé, para los hermanos y hermanas que son extranjeros, no sé si en sus países, por ser bañados por la cordillera central y otras cordilleras, todas esas montañas que el Señor hermoso ha creado por todo el continente americano. Hay una zona en nuestro país, voy a hablar de Colombia, hay una zona que es el eje cafetero. En el eje cafetero hay varios departamentos que cultivan el café, por eso se llama el eje cafetero. Y cuando ya la cosecha está lista, llegan personas de todo el país, se llena esa zona de personas para poder recoger esa cosecha de café, porque si no se empleasen todos esos obreros, se perdería la mayoría de esa cosecha de café. Entonces, a veces ni las personas de la región dan abasto y tienen que venir de otros departamentos, de otras ciudades, para trabajar y recolectar esa cosecha. Acá el Señor nos centra espiritualmente hablándonos de esa cosecha, de esa semilla que Él puso y que está lista, pero que hay muchas personas, hay muchas, miles, millones de personas que están en una comodidad muy grande. Ya conocen que el Señor Jesús es el Señor Todopoderoso, que el Señor Jesucristo es el Padre Eterno. Ya saben que el Señor Jesús es el Creador del cielo y de la tierra, que no hay dioses con Él, que Él es el único Dios verdadero. Y ya ahí nos quedamos con eso, y entonces yo hago las cosas bien, yo no le quito a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no le robo mal a nadie, yo no, etcétera, pero no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando. Vamos a mirar como dice la escritura acá en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Ahí no está hablando solamente de esa enfermedad y de esa dolencia física, estamos hablando también de toda esa dolencia y enfermedad espiritual que el mundo hoy y el mundo ha tenido por falta de la presencia del Señor Jesucristo en sus vidas. 36. Y al ver las multitudes, si ve, el Señor habla de multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo quiero que ustedes un momentico cierren sus ojos y piensen en la palabra compasión. Si ustedes, nosotros, dice el otro, dice la cartilla, tenemos compasión, nos compadecemos de los demás. Compasión en todo sentido. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos? Dice la escritura, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor nos está enseñando que en el mundo hay multitudes de personas dispersas
como ovejas que no tienen pastor y están desamparadas, desamparadas. Una persona que no tiene al Señor Jesús en su corazón como su creador, como el Dios verdadero, es una persona que está desamparada. Está desamparada. Y el Señor tuvo compasión. Vamos a mirar en el diccionario bíblico qué nos dice la palabra compasión, porque el Señor Jesús se compadece de nosotros. Dice aquí la Escritura que la palabra compasión en el original viene del griego splagnisomai, que significa sentir que las entrañas anhelan, las entrañas, todo por dentro de las entrañas, todo su ser anhelan, sentir lástima, compadecer, misericordia, mover a misericordia, compadecer, compasión, desde las entrañas. Mira el Señor Jesucristo tan hermoso, desde se hace carne y nos enseña que Él, siendo hombre como tú y como yo, desde sus entrañas se compadece de la gente que está desamparada a todo nivel, de la gente que está desamparada a todo nivel, espiritual y físicamente, porque, vuelvo y les digo, les decía al comienzo, estamos muy cómodos todavía. Seguimos muy cómodos, seguimos muy cómodos. Yo sigo buscando mi trabajo y más ahora que como venimos de la mayoría de nosotros, porque para la gloria del Señor Jesús y en su santa y hermosa voluntad, a otros el Señor les bendijo con su trabajo todo este tiempo de pandemia. A una gran cantidad de personas, no. ¿El Señor es malo? No. El Señor siempre es misericordioso, Él siempre es bondadoso, Él siempre es compasivo. Entonces, más ahora que como ya, que por ejemplo acá en Dubái que viene la Expo, entonces estamos pendientes, es más de cómo buscar el trabajo, cómo integrarme allí y entonces los afanes de la vida y la riqueza, así infructuoso mi trabajo como cristiano, como seguidor del Señor Jesús, porque nos preocupamos más por esas cosas. Hablaba yo con algunas personas, también hablaba con mi esposa con referencia a que muchas personas, de estas personas que el Señor se compadece, que están afuera desamparadas, dispersas, que no tienen, como ovejas que no tienen pastor, muchos de ellos también se encuentran con muchas personas que seguimos al Señor Jesús, pero nosotros tenemos la esperanza de que tenemos al Señor Jesús. Esas otras personas no tienen esperanza de nada, no tienen dónde asirse, dónde agarrarse, porque no tienen a nuestro Señor Jesucristo. Así que, teniéndolo a Él, teniendo o no teniendo, teniéndolo a Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. El Señor compara aquí a estas personas con una oveja que no tienen pastor. Ustedes saben que siempre hemos dicho acá, los predicadores de esta congregación, el Señor nos compara, hace un símil y comparación de las personas, nos compara con las ovejas porque las ovejas son torpes, las ovejas son casi ciegas, ellas no ven bien, son presa fácil de un depredador, son presa fácil para un pastor mentiroso, para estas personas que los pueden llevar al infierno, porque no tienen a un pastor, andan sueltas, andan desamparadas y dispersas. Y dice en el 37,
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese Señor de la mies es nuestro Señor Jesucristo, el Creador. Él dice que tenemos que rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si yo leo ahí, aparentemente yo estoy pensando, o quizás así también pensaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que más abajo se van a dar cuenta que el Señor los envió como obreros. El Señor, quizás nosotros estemos pensando que roguemos al Señor para que envíe obreros a su mies. Entonces yo quedo por fuera, usted queda por fuera, todos quedamos por fuera porque Señor, que envíe obreros a su mies. Pero usted no se tiene que olvidar que usted ya tiene el mensaje de salvación. El reino de Dios se acercó a usted. El reino de Dios es Jesús. Él se acercó ya a usted por medio de la palabra, por medio de muchos predicadores, por medio de su Espíritu Santo. Él ya está en medio de nosotros. Yo no puedo estar esperando que el Señor me envíe un obrero para que me ayude a mí. No, estamos equivocados. Debemos orar para que el Señor me envíe a mí. Rogad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Usted tiene que rogarle al Señor. Yo tengo que rogarle al Señor que me envíe como obrero a su mies, a esa gente que anda dispersa, esa gente que anda perdida, esa gente que anda como ovejas que no tienen pastor. Pero como es tan cómodo, y esta frase, esta cita, me da más comodidad si yo la veo como yo quiero verla. Y es que envíe, Señor, y yo sigo así, tranquilo y tranquila en casa, orando por todo lo que me venga a mí, mejor a mí, ayúdeme aquí sigo pidiendo para mí. Y el Señor dice que afuera hay una cantidad de gente que está desamparada y dispersas. Y ustedes saben, yo lo sé, lo vemos en todo momento en todas estas congregaciones, cómo la gente está dispersa, creyendo en un Dios trino que no existe, Padre eterno Jesús, creyendo en cuanta cosa, creyendo en cuanta mentira, creyendo que si dan plata con un diezmo, el Señor les va a devolver más, como si el Señor los trabajara en un banco. Andan muy dispersos, muy perdidos. Y el Señor nos está diciendo hoy que le roguemos que usted sea enviado, a predicar. Mire, yo a veces nos burlamos mucho de esta secta, porque es una secta, los testigos de Jehová. Esta secta va de puerta en puerta, dum, dum, dum. Y a veces le colocaban en el barrio donde yo vivía en Ibagué, en el barrio Jordán, en la segunda etapa, Manzana 50, casa número 23. ¡Wow! Me acuerdo, yo era muy niño y tan viejito, y me acuerdo. Y colocaban a algunos vecinos en la puerta un letrero: por favor, no golpees si es testigo de Jehová. No, aquí todos somos católicos, no molesten. ¿Y sabe qué hacían ellos? Más molestaban, más golpeaban. Nosotros no. Nosotros
Si no nos quitan la butaca y nos damos un golpe, reaccionamos, ahí reaccionamos. Pero mientras tanto no nos quiten la butaca, el colchón, el televisor, el control, el WhatsApp, el celular, nosotros no nos vamos a mover. Nosotros no nos vamos a mover. Pero no, y dice que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor para que envíe. Bueno, Señor, por favor, envíe obreros a su mies. Fácil, ¿no? Qué fácil suena. Pero el Señor Jesucristo abajo nos explica muy bien que cuando tú te haces discípulo de Él, Él te va a enviar. Lo que pasa es que también tienes que participar y tienes que rogarle al Señor verdaderamente con convicción de que tú le quieres servir. Tú y yo somos siervos del Señor Jesús. Es más, siervos inútiles porque hacemos lo que Él nos manda hacer. Seguimos. Entonces, en el capítulo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quiero hacer claridad y salvedad que muchas personas a veces se equivocan con las escrituras cuando el Señor menciona a los discípulos eran 12, a Él les dio esa autoridad. ¿Quiere decir que yo tengo la misma autoridad? No, pero que yo puedo hacer eso si el Señor me escoge a mí, si Él le place, sí. Porque para el Señor Jesucristo nada es imposible, porque yo tengo fe y creo que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no varía. Él es el creador del mundo, Él no tiene principio ni fin de días. El Señor Jesús no tiene ni mamá, ni papá, ni familia, ni árbol genealógico, nada. Eso dice la Escritura. Esta señora María fue una madre putativa aquí en la tierra, pero el Dios no tiene ni esposa, ni esposo, ni mamá, ni hijos. Nos llama hijos porque Él es el Padre Celestial. Entonces, para Él no hay nada imposible. Él me puede, si a Él le place y por medio de su Espíritu Santo hace que yo pueda hacer todas estas cosas o usted lo va a hacer. Pero aquí fue específico para con estos 12 discípulos. Tú eres un discípulo, yo también, tú eres una discípula del Señor Jesús. Pues nos estamos discipulando, nos estamos enseñando unos con otros. El Señor por medio de su Escritura nos enseña y unos con otros nos enseñamos hacia otros. Entonces dice así, le dio autoridad a estos 12 para que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí me aclara que ellos son, no hay más. Dice, el nombre de los 12 apóstoles son estos. Ahí no dice ni Pepito, ni Juanito del siglo XXI, no. Ni menos del año 2021, no. Dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los nombres. Yo voy caminando con la escritura, para que no se dejen engañar, porque el Señor más adelante dice que nos va a enviar como ovejas en medio de lobos. Y hay una cantidad de lobos que se disfrazan de ovejas y se hacen llamar apóstoles, y mucha gente los sigue. El apóstol tal, porque no puede ser un predicador normal, porque no puede ser un pastor que guíe un rebaño de ovejas, la grey del Señor Jesús. No, necesitamos títulos. Y para poder engañar, porque a estos apóstoles fue que les dio potestad de eso. No al apóstol Maldonado, ni al apóstol Pepito, ni al apóstol Samanamuy, por allá en Perú, no.
No, no, a ninguno de ellos. Ninguno de esos son apóstoles, son mentirosos. Porque la misma escritura dice que allá hay 24 tronos donde están el nombre de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel, el nombre de los que llevan la cabeza de esas tribus. ¿Y en dónde van a poner los nombres de los otros mentirosos si son 12? Es más, cuando este que entrega al Señor Jesús para que se cumpliese la escritura, Judas, escogieron entre dos y los dos eran aptos, muy buenos los dos para ser apóstoles del Señor y tuvieron que echar suertes para que quedara Matías, para que quedara reemplazando al que entregó al Señor Jesús, a Judas. ¿Cierto? Entonces, Hechos 1:26. Ya vamos para allá, que seguimos, porque el Señor nos pide compasión. Hechos, espere que es que me fui para otro lado. Hechos 1:26, que me gusta cuando digo la escritura, menciono algo, buscar que está escrito para que no sean palabras de hombres. Hechos 1:26, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, los 11 que estaban más él, Matías, 12. Así es, clarito, no es mujer, para que ninguna mujer tampoco se levante de apóstol, menos de pastora, porque la escritura no lo dice. Suena machista, pero no es, esa palabra no existe en la escritura, eso se lo inventaron el diablo y toda esta gente que quiere engañar. Entonces, notemos acá que el Señor, cuando dije, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, acá el Señor envió a estos 12. 5. A estos 12 envió Jesús. Ahí está. ¿Sí? Quizás los apóstoles también estaban pensando como estaba pensando usted y estoy pensando yo. Señor, rogad para que envíe obreros a su mies. Señor, por favor, envía ya obreros a su mies. Yo creo que los apóstoles también pensaban eso, pero no, llegó el Señor y les dijo, los envió a ellos. ¿Tú eres discípula, discípulo del Señor Jesús? Amén. Entonces, si lo eres, ruega para que el Señor te envíe como obrero a su mies, a recoger todas esas personas que han oído de Jesús, que conocen de vista al Señor, pero no lo han oído como debe ser, para que podamos llevar ese mensaje de salvación. A estos 12 envió Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A cuántas personas de nuestra familia, cerca de nuestra familia, no les predicamos, nos cansamos de hacerlo? De los mismos hermanos que se congregan con nosotros, porque pensamos que la tienen clara, ¿no? La tenemos bien clara, no hay que ir a predicar. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No sé si nosotros tenemos claro eso, que el reino de los cielos es el Señor Jesús. Y Él ya se acercó a ti y se acercó a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Rogarle al Señor de la mies que me envíe como obrero a su mies para que yo predique eso, que el Señor Jesús
es el Padre eterno y que solo en Él hay perdón de pecados y que solo en Él hay sanidad y que solo en Él hay salvación. 8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Por eso, la hermana o el hermano nuevo que está llegando hoy, de antemano le vuelvo a dar la bienvenida hasta su congregación, Casa Oración Torrefuerte. Aquí tiene muchos hermanos y hermanas a su servicio. Dad de gracia, o sea, lo que tú recibiste gratuitamente, eso que recibió gratuito, que el reino del cielo se acercó a mí, gratis. El Señor Jesús a mí no me pasó cuenta de cobro, consigne en el banco tal, tanto dinero, y yo le voy a devolver el doble. No, fue gratis, fue gratis. La salvación es gratis. El Señor Jesús entregó su vida por todos nosotros sin cobrarnos nada. Así que nosotros no debemos pagarle a nadie porque nos dé este mensaje que el reino de los cielos se ha acercado. Predicad esto, vaya, predique esto, diga, dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Pero si fue recibido de gratis, de gracia, hay que darlo también de gratis. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Oiga, no os proveáis de oro ni plata. Todavía hay personas, yo sé, todavía hay hermanas y hermanos con el pensamiento, cuando yo tenga plata, voy a ayudar a otros. Cuando me salga ese trabajito, voy a sacar en mi horario, visitar a los enfermos. Cuando me aumenten el salario, voy a visitar los presos. Cuando me nombren gerente, voy a poner una secretaria para que llame a todos los hermanos a ver qué necesitan. No, eso no es fe. Eso no es fe y eso no es lo que mandó el Señor. El Señor dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. No, yo me voy a predicar y me voy para las naciones, como inventan estos pastores mentirosos. Ir a las naciones y tienen que ir a las naciones. Las naciones son las personas, donde quiera que se encuentren. No, pero el pastor de naciones, entonces llevan 2 maletas, 3 maletas, 5 maletas, se van de viaje y el Señor dice que no, usted no necesita nada de eso. Usted necesita decirle a la gente, darle esperanza de vida eterna, de salvación por medio de su palabra. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. La palabra digno que está escrita ahí en el griego dice axios, merecedor, comparable o aprobado, como atrayendo alabanza, digno, justamente, padecer, merecer. O sea, si se lo merece, dice el Señor Jesús, posad allí hasta que salgáis y entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, o sea, si se merece que estén allí, vuestra paz se volverá a vosotros. No, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, salga de allí. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de sus pies.
De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miren lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Y sigue acá, en lo que el Señor nos habla de que tenemos que rogarle. Mira que el Señor los mandó, mira todo lo que mandó a sus discípulos. Y nosotros estamos dispuestos a pasar por todo esto que está el Señor escribiendo allí, describiendo para un discípulo. He aquí, 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor siempre nos habla que confiemos en Él, confiemos en Él. Pero mire por todo lo que el Señor nos está diciendo, que debemos rogarle a Él para que nos envíe a esa mies como obreros. Mire que no es fácil cuando envió a estos obreros, a estos 12 discípulos. 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre, por causa del nombre de Jesús vamos a ser aborrecidos. Pero mire que hay una cantidad de gente esperando el mensaje del Señor. Pero el Señor nos está advirtiendo que ese caminar para ir a esa mies nos vamos a encontrar con todas estas cosas. Él no nos está mostrando que ese trabajo que hay que rogarle a Él que me envíe, ¿sí? No va a ser fácil. Pero Él dice más adelantico, mire lo que dice el Señor más adelantico. 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, mi hermana, salvo, mi hermano. El que persevere hasta el fin, el que sueñe con estar predicando a todo momento, al que pueda tener un equilibrio entre su familia y su trabajo, porque siempre van a haber problemas en nuestros hogares. ¿En qué sentido? A veces usted como predicador o como predicadora llega tarde a su casa o llega tarde a una reunión o no llegó a una cuestión con su hija, con su hijo en el colegio y las cosas, y de seguro va a escuchar palabras como estas de su propia familia. A usted le importa más lo demás que su familia. Wow. Entonces ahí es donde usted tiene que escoger, porque el Señor dice que ama más a padre o madre que Él no es digno de Él. Él no le está diciendo que lo aborrezca ni lo odie, sino que ame más al Señor. Pero no quiere decir que tú te vuelvas un irresponsable y no cumplas, porque la misma palabra dice que es mejor que no prometas, ¿sí? Porque si prometes y no cumples, pues es mejor que no prometas y cumplas, o que prometiendo no cumplas. Pero lo más importante de todo es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que el Señor nos está llamando hoy la atención nuevamente. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Allá en el libro de Isaías dice, en Isaías 6:8, ¿quién me puede hacer el favor a cualquier lugar de este hermoso planeta que el Señor Jesucristo creó para nosotros? Me puede leer Isaías 6:8. Amén, pastor. Mi hermano Manuel, el Señor Jesucristo al todo, por eso lo bendiga. Amén. Dame un momento. Isaías 6:8. Sí, Señor. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: entonces escuche la voz del Señor Jesús, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Podemos nosotros responder a ese llamado del Señor Jesús que está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿O quién irá por nosotros? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién dijo yo? Ahí respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tenemos esa convicción de decir, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíeme a mí. No, pero sí, si los van a azotar, los van a llevar a concilio, los van a matar, mejor dicho, Señor, voy a rogar para que envíe obreros a su mies. Bueno, Señor, le ruego que envíe. No, tengo que decir como Isaías, envíeme a mí. Envíeme a mí. A veces ponemos muchas trabas porque leemos mucho la escritura y utilizamos la escritura para nuestra conveniencia, para acomodarla como a mí me conviene. ¿Sí? No, es que yo no voy por allá. Esa gente es una desagradecida. Yo no vuelvo por allá. Eso, son desagradecidos. Chismosos. Y empezamos a renegar y el Señor dice en Lucas 6:29, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Qué fácil es leer, ¿no? Qué fácil es leer. Cuán difícil es hacer la obra del Señor. Esto es algo muy sublime, que cuando alcancemos ese nivel, estamos muy cerca, más cerca todavía al reino de los cielos. Dice el Señor en Lamentaciones 3:22-23. ¿Quién me puede colaborar con Lamentaciones 3:22-23? La palabra de nuestro Señor Jesús 3:22. Dice en Lamentaciones 3:22. 23. La palabra de nuestro Señor Jesús: por la misericordia de nuestro Señor Jesús, no hemos sido consumidos porque nunca descayeron sus misericordias, ¿no? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Dice en esta versión, el gran amor del Señor Jesús nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Da el ejemplo que el Señor Jesús nos da. El Señor Jesús nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Por eso, empezando, Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Nosotros tenemos compasión de todas esas personas. Usted está cómodo, usted está bien, tiene salud, y así está enfermo. Hay que tener compasión. La palabra compasión, ¿se acuerda que dice que desde las entrañas? Sentir
ese amor desde las entrañas, tener lástima por otra persona desde las entrañas, para ser movido a misericordia, para ser movido a ayudar, a darle la mano para que también conozca el mensaje de salvación, para que también tenga vida eterna, para que podamos ganar muchas almas, como dice la Escritura. Amén. En vez de nosotros estar, porque a veces, eso sí, nos da como pereza ir a hablar de estas palabras, de ir a predicar este mensaje de salvación, pero si hablamos una cantidad de basura, eso sí, movemos la boca, los labios, y dice el Señor en Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que hablemos nosotros, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Ociosa, la ociosidad. Acuérdese que Sodoma y Gomorra fue destruido por la ociosidad, porque la ociosidad genera desorden. Cuando usted no hace nada, usted hace mal, hace daño. Por eso el Señor dice que yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿cuál es esa palabra ociosa? Es una palabra que no hace nada, es una palabra que destruye. De ella darán cuenta en el día del juicio. Señor, envíeme a mí. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero yo hablando babosadas y palabras ociosas, el Señor no me va a mandar. Yo tengo que empezar a enriquecer mi vocabulario como habla Jesús, porque la misma palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Eso que el Señor ha puesto en abundancia en usted y en mí, hay que irlo a llevar a otras personas. Amén. Seguimos. 10:23, Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cuánto tiempo nos ocultaron y estaban encubierto que el Señor Jesús es el creador del mundo? ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Mire, yo tengo 56 años y piquito. 56 años, de los cuales el 80% de mi vida, 70-80% de mi vida, con algo encubierto, oculto, sin saberse. Y yo adorando a un Jesús diferente al de la Escritura, porque estaba encubierto, estaba oculto ese mensaje. Así que no temamos, porque el Señor dice que no hay nada hay encubierto, ya para ti no hay nada encubierto, ya para ti no hay nada, ya Él se manifestó, Él se dejó ver para nosotros, para la honra y la gloria de su nombre. No hay nada oculto referente al Señor Jesús en medio de nosotros, de nuestra congregación. Jesús es el Padre. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Sí, voy a hablar de una manera literal. Suba al techo, el Señor Jesucristo es el Padre.
pero es algo más espiritual que el Señor nos está hablando. Y no temáis a los que matan el cuerpo, ojo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede hacer eso? Por favor, alguien levante allí y me diga quién es el que puede mandarme el alma y el cuerpo al infierno. ¿Quién es? Señor Jesús. El Señor Jesús, mi hermana Victoria y mis hermanos de la congregación Casa Oración Torre Fuerte. Solamente el Señor Jesús puede matar mi alma y el cuerpo y mandarlo al infierno. Matar mi cuerpo y mandar mi alma al infierno. Es el Señor Jesús. ¿A quién le puedo temer yo? Él es el Señor de la mies. Ruéguele, roguemos, le dijo el otro, para que el Señor nos envíe, nos siga llevando. Pensamos que solamente venir el sábado, venir los martes, ya cumplí como fiel seguidor del Señor Jesús. Esto es un abrebocas, lo verdadero está afuera, donde le van a pegar, donde lo van a humillar, donde quizás lo escupan, quizás lo mandan a la cárcel, no sé qué va a pasar con nosotros. Solo el Señor Jesús lo sabe, pero el Señor Jesús dice, no teman, porque si tú llegas a vencer, tendrás vida eterna. ¿O es que pensamos que vamos a pasar de agache para la vida eterna? No se dio cuenta que todos los discípulos fueron atribulados. ¿Acaso el mismo creador del universo que se hizo hombre no fue atribulado? Todo el que sigue al Señor Jesús va a pasar por eso. Si el Señor le place, como pueda que no. Pero si el Señor dice que en Hechos dice que para que entremos al reino de los cielos es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. 14:22, mis hermanas y mis hermanos. Los discípulos unos con otros se confirmaban los ánimos, se animaban unos con otros. Vamos, usted también puede, vamos. Y eso es lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón, que nos animemos unos con otros. Hay gente afuera, dice el Señor Jesús, desamparada y dispersas como ovejas que andan sin pastor. Y entonces en el Hechos 14:22 los discípulos se confirmaban unos con otros, como se animaban, se confirmando los ánimos, como hace el pastor Luis Alberto, como hace el pastor Germán, como hace el pastor Mauricio, este servidor. Ustedes también deben hacer, animarnos, usted animar a otro, animarse a permanecer en la fe, diciéndoles esto, vamos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de, ¿cuántas? Te voy a leer despacio. Muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios verdadero. ¿Cuántas tribulaciones? Muchas. Y es un requisito, es un prerequisito necesario, es una necesidad. No, Señor, envíe obreros a la mies. Señor, envíame a mí, heme aquí. Envíame a mí. ¿Lo decimos? No. Seguimos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Quién es vuestro Padre? El Señor Jesús. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, porque dice el Señor, valéis vosotros mucho más, valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de yo Padre que está en los cielos. Lo leo así porque así está en el original. En el original no dice de mi Padre, dice de yo Padre, porque él estaba hablando en carne como hombre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de yo Padre que está en los cielos.
Amén. ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿cierto? Primera de Pedro 3:8. Es muy importante ser compasivos. Tenemos que sentir eso desde las entrañas. Nos seguimos preocupando por el hermano, la hermana que está cerca, lejos. No lo estamos haciendo. Bueno, si estoy juzgando a alguien, perdóneme porque de pronto alguien ahí en la congregación lo está haciendo, pero la mayoría de nosotros no lo estamos haciendo. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan, vivan en armonía los unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. ¿Quién me lee la versión Reina Valera, por favor? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, Amén. compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Esa palabra misericordia también está escrita en el original que está ahí. Compasión, compasivos. Son sinónimas, estas palabras son sinónimas. Compasión y misericordia. Desde las entrañas. Cuando usted desde sus entrañas siente ese amor y quiere compartir las penas y las alegrías con su hermano y su hermano en la congregación, siente esa necesidad de ayudar, de acompañar, de predicar. Amén. Efesios 4:32. ¿Quién me lee Efesios 4:32? Esto nos dice, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, nuestro Señor Jesucristo, también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, o sea, el Mesías, el mismo. Muchachos, hermanas y hermanos, a veces pensamos que todos los hermanos que estamos hoy congregados, hoy en Zoom, o a veces cuando estamos hay 45 personas en lista, sin contar con las personas que están dentro de las casas de ustedes, un promedio de 70 personas, contando con las personas de familia. Porque a veces en una casa se conectan con un solo computador 4 o 3 personas. A veces pensamos que toda esta cantidad de personas que están hoy escuchando este mensaje de salvación no necesitan que se les predique o no necesitamos predicarnos unos a otros. La palabra en Hechos nos mostró que los discípulos de Jesús se exhortaban unos con otros, animándose unos a otros. Y desde ahí tiene que empezar también la predicación, porque a veces creemos que yo ya me la sé, pero nos estamos olvidando de todas estas cosas. En la misma manera de que yo empiece a ser compasivo con mi hermano, lo voy a hacer con el otro, aquí, con el vecino, con el de aquí, con el de allá, con la familia, con mi familia en Cristo Jesús. Porque de lo contrario vamos a seguir siendo personas en una comodidad y en una comunidad en mucha comodidad. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Dice la palabra del Señor Jesús: alabado sea el Dios y Padre
nuestro Señor Jesucristo. Así está en el original. La pluma mentirosa le colocó de nuestro para que vieran dos. Pero dice el Señor que no le temáis, así que porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Nosotros ya no tenemos eso oculto. No hay nada oculto. Por eso aquí el Señor le está diciendo, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque es uno solo. Él es el Padre y su nombre es Jesús. Así que no está escrito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no. No se deje engañar. No se deje engañar. En el original dice claro, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, o sea, compasivo y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que sí vamos a pasar por tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El Señor Jesús en Mateo 9:35 en adelante dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo claramente que así mismo como consuela el consuelo que hemos recibido de Dios, nuestro Señor Jesús, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. No me importa, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿A qué me voy a meter en ese chicharrón? Chicharrones tengo bastantes en la casa y duros. Para meterme en otros chicharrones, a veces nos metemos en eso porque somos humanos y en la carne. No es lo que tú digas, es lo que el Señor Jesús manda y te hace hacer. Colosenses 3:12 dice la Escritura. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, o sea, desde las entrañas. Esta es otra traducción. Ustedes están leyendo Reina Valera. A mí me gusta, cuando busco en internet, trato de buscar varias versiones para que nos dé un tema más amplio. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Quién me lee Reina Valera, por favor? Victoria, por favor. Pastor, la palabra de nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vistas de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. 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 Mire que el Señor hoy nos llama la atención y nos está exhortando, nuestro Señor Jesús, por medio de su santa y hermosa palabra, porque esta palabra fue inspirada por el Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra fue inspirada por Dios, y como sabemos que Dios es Jesucristo, por eso digo que esta palabra fue inspirada por el Señor Jesús. Esta palabra que nos está hoy el Señor, que es su palabra, nos está exhortando a eso, a que seamos compasivos, así como el Señor, al ver todas esas multitudes, Él está hablando de multitudes,
se compadeció de ellos porque las vio desamparadas y dispersas. Desamparadas no solamente a nivel económico, físico, desamparadas sin este mensaje de salvación, yéndose a un infierno. Porque ninguno de nosotros, en nuestra comodidad y en nuestra comunidad, no decimos como Isaías, heme aquí, envíeme a mí. Señor, envía obreros a tu mies, por favor, envíalos. A mí no, a él. Yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupada. Yo tengo muchas cosas que hacer. Demasiadas. Bastante tengo con aguantarme a mi marido. Bastante tengo con aguantarme a mi esposa. Bastante tengo con aguantarme al jefe, a los vecinos, a mis hijos. Tengo muchos problemas. No me envíe a mí, envíe a otro. Pero pastor, por favor, oren por mí, ¿sí? ¿Pueden orar por mí? Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Así nos importa cuando los demás lloran o tienen problemas. No apenas hace que embarrada, ¿no? Bueno, eso se lo buscó. Que embarrada, ¿no? O a veces cuando vemos que los que están alegres nos llenamos de envidia y empezamos a inventar cosas para que los otros se pongan tristes porque nos da piedra verlos contentos. No, la escritura dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Zacarías 7, 9, 10. ¿Quién me hace el favor por allá en cualquier punto cardinal? Así me decían en geografía. ¿Me puede leer, por favor, Zacarías, el libro de Zacarías? Porque el Señor Jesús dijo también que Zacarías escribió de él. Entonces aquí, cuando nombra, es más, ese Zacarías empieza diciendo 7, 9, 10, así dice el Señor Todopoderoso. ¡Bah! Y el Señor en Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Todopoderoso. El primero y el último. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, dijo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo también en Lucas que Zacarías habló de él. Vamos a ver. ¿Quién me lee Zacarías? Por favor. Amén. Bien. Claudia Zapata, por ahí habló. ¿Quién más? Sí, Señor. La palabra del Señor Jesucristo dice, así dice el Señor Todopoderoso. Amén, Claudita. ¿Quién es el Todopoderoso? Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesús. Siga, por favor. Juzguen con verdadera justicia. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el... Perdón, pastor. Sí, va muy bien. No maquinen el mal. Me tocó el corazón, lo siento mucho. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Amén. Amén, mi hermana. Y sus lágrimas hicieron mover las mías. Ay, Señor Jesús es hermoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión desde las entrañas, no se les va a olvidar nunca, desde adentro, los unos por los otros. Cuando tú sientes desde adentro, sientes ayudar. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres en todo sentido, a los huérfanos en todo sentido, viudas en todo sentido. Porque siempre la palabra del Señor Jesucristo habla en lo espiritual y en la carne. Nos habla en la carne para llevarnos a algo espiritual porque Él es espíritu y lo espiritual es eterno. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Eso sí es una lucha diaria de todos nosotros. Yo hablo por mí. A veces uno maquina cosas, se imagina cosas.
y las otras personas ni idea que uno está maquinando cosas. Salmos 103:13, dice la escritura. Pastor, Señora. qué pena, lo interrumpo un momento. Mire que el Señor Jesús es tan grandemente maravilloso y eterna es su misericordia. Amén. Que esta palabra que, o sea, esto que el Señor nos está regalando en este día, yo que soy nueva en la congregación, me he preguntado muchas veces, o sea, yo a veces pienso y yo digo, o sea, yo no puedo creer que pasemos por tantas cosas nosotros mismos, los hermanos, y no haya ese amor porque no se siente ese amor de esa ayuda para nosotros mismos en la palabra. No necesitamos nada más, confortarnos en la palabra, en la Amén. Misericordia. Y Amén. yo, a mí me ha pasado muchas veces y uno dice, no es posible que si el pastor está pasando por algo, por lo que sea, yo le diga, a veces, confía en el Señor Jesús, o sea, entréguele, ¿no? Todo, porque es que no, yo sé que el Señor existe, yo sé que el Señor es poderoso, pero es que el Señor también me regala una familia para yo ser confortada en esa misericordia. Y habemos muchos, y como el pastor dice, yo soy una de las que hablo, digo, o sea, busco entrañablemente ese dolor que siento, esa necesidad que siento del Señor Jesús, la hablo, hablo, busco. Hay muchos que callan, y yo pienso que esta congregación es muy tocada por el Señor Jesús. Somos bendecidos porque nos está entregando ese mensaje hoy. O sea, hablemos, preguntémonos entre los hermanos, alientémonos unos a otros con la palabra del Señor, porque Él es la vida. Y si nosotros nos dicen, así sea la persona que lleve muchos años, los que no, nos hablan con esa palabra, nos dicen con esa palabra que todo está bien, que nos levanta el Señor Jesús, está bien, pero yo no puedo estar bien yo, con mi familia, con mis hijos, y decirle a la otra persona, confía en el Señor Jesús. O sea, yo eso siempre lo he tenido y en este momento lo hablo con amor porque el Señor me lo ha puesto todos estos días siempre. Y he estado con mucha tristeza de ver eso. O sea, yo digo, no se ve eso que el Señor nos está pidiendo en este momento. O sea, es alentarnos, es sentir de verdad el dolor que cada uno de nosotros está viviendo, pero estamos alejados, no estamos siendo el cuerpo que el Señor Jesús pide, esa unión, sentir de verdad, es que es sentir. No decirle, no, hermana, ya, tranquila, eso deje todo en el Señor Jesús, que el Señor... Si pasa por eso, Él sabrá por qué. No, o sea, es lo que yo pienso y la palabra nos muestra en este momento, pastor, con todo respeto para todos y para mí también, ¿no? Gracias, mi hermano. Sí, son situaciones que el Señor pone en el corazón de cada persona, y lo que de pronto una hermana o un hermano diga, confía en el Señor Jesús, eso es lo que la Escritura dice. Pero yo entiendo también que... yo sé que lo que su merced nos quiere dar a entender, y a veces es que no hacemos más. Eso es lo que pienso pero hay momentos también, hermana, que no podemos ayudarle al Señor Jesús a ser Dios, sino dejar que Él obre. Pero sin embargo, hay pautas y cosas que el Señor Jesús nos da, unos derroteros que Él nos da que seguir. Por ejemplo, vaya predique. Pero para esa predicación, para que yo pueda entender por qué voy a predicar, y yo sea movido de ese confort en el que estoy, tengo que empezar a tener compasión por los demás. Eso es lo que dice la Escritura. En Isaías 30:18 dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor Jesús es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Amén. Entonces, dice Salmo 103:13, dice, tan compasivo es el Señor Jesús con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Así es el Señor con nosotros, así como nosotros somos compasivos,
Él también es compasivo con nosotros. En Isaías 54:10 dice la escritura, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Así que el Señor, por más de lo que se mueva esto, y el Señor siempre se va a mantener fiel por nosotros si nosotros estamos permanentemente en Él y confiamos en Él y somos compasivos. Mire que vamos a mirar Lucas 7:13. Todavía me falta, yo creo que vamos a dejar para dentro de 8 días para hablar un poquitico más, porque como por allá me exhortó una de mis hermanitas Esperanza, tranquilo, pastor, no hay afán. Y la verdad, Esperancita, gracias por exhortarme en ese momento, para esperar, para no correr, porque lo más importante es que quede. Quiero, antes de irme, que leamos Lucas 7:13. Lucas 7:13. Vamos desde el 11 para que podamos entender. Aconteció después, ya lo tenemos todo ahí, Lucas 7:13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de sus discípulos, ya no eran 12, eran muchísimos más de los que él escogió. 12, ya eran muchísimos más como tú y como yo. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Si tú dices que Jesús mora en ti, si tú dices que crees en Jesús, que Él es tu Salvador, nuestro Creador, el Todopoderoso, el que va a venir. Porque a veces no nos compadecemos de los demás. Acercándose, le dijo a ella, se compadeció de ella y le dijo, no llores, se compadeció, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban al Señor Jesucristo, o sea, a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea, en ese momento Jesús estaba visitando a su pueblo, el Dios Todopoderoso. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a dejar ahí con el permiso de mis amados pastores. Voy a continuar dentro de 8 días. Me faltaron varias citas que el Señor había puesto en mi corazón para este mensaje de salvación. Así que allá en Mateo, por favor, el Señor al ver la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Hay gente, mucha gente dispersa. Roguémosle al Señor Jesús para que nos envíe como obreros a su mies. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga.